Urgente, Yamid Amat, de UNIE confirma que alias Iván Márquez murió en Venezuela. La información fue confirmada por el periodista William Parra, de ese noticiero. 6 de julio de 2023. Este jueves, el noticiero UNIE dirigido por el reconocido periodista Yamid Amat, informó que alias Iván Márquez, ex jefe de las FARC, murió en Venezuela. La noticia fue confirmada por el periodista William Parra, de ese noticiero. Se confirma, gente, la muerte del socio de Iván Cepeda y del socio de Gustavo Petro, Iván Márquez, el terrorista, asesino y violador, socio de Gustavo Petro y de Iván Cepeda. Hoy celebramos, un asesino criminal aliado de la izquierda comunista, muere este criminal. Hoy se confirma, hoy es un duro golpe a la izquierda que ama a esos criminales asesinos. Hoy está Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Roy Barreras y a Córdoba de luto porque muere un socio narcotraficante, terrorista, violador, asesino del grupo terrorista de las FARC. Hoy celebramos ese duro golpe a estos criminales asesinos. Hoy el pueblo tiene que celebrar que una rata criminal, aliado de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, muere este asesino criminal. Hoy Iván Cepeda estará 9 días de luto porque recordemos, Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista. Iván Márquez, socio de Gustavo Petro, de Iván Cepeda y de Roy Barreras, de Pía Córdoba y Gustavo Bolívar. Hoy fallece un asesino, un criminal que estaba huyendo porque esta rata criminal traicionó ese proceso donde el Juan Manuel Santos le brindó una oportunidad a este asesino. Hoy celebramos, gente, hoy aplaudimos que una rata criminal muere, un socio de Gustavo Petro, un asesino apoyador de Gustavo Petro muere. Hoy es un duro golpe a Iván Cepeda, que era socio de ese terrorista. Hoy es un duro golpe porque ya 3 criminales, Iván Márquez, Jesús Andrés y el Paisa, ya no estarán haciéndole daños, ni el guerrillero Iván Cepeda dándole órdenes a estos criminales para que asesinen al pueblo colombiano. Hoy celebramos el duro golpe a la izquierda. Hoy pierde, gente, la izquierda comunista. Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barrera, Gustavo Bolívar, Pía Córdoba. Hoy pierden estos criminales de izquierda. Celebramos ese duro golpe a estos criminales asesinos. Urgente, Yamid Amat, de UNIE confirma que alias Iván Márquez murió en Venezuela. La información fue confirmada por el periodista William Parra, de ese noticiero. 6 de julio de 2023. Este jueves, el noticiero UNIE dirigido por el reconocido periodista Yamid Amat, informó que alias Iván Márquez, ex jefe de las FARC, murió en Venezuela. La noticia fue confirmada por el periodista William Parra, de ese noticiero. Y ha confirmado que murió Iván Márquez, uno de los fundadores de la llamada Segunda Marquetalia, dijo Amat, refiriéndose a la disidencia de las FARC que comandaba Márquez. El periodista Parra explicó que Márquez murió como consecuencia de las heridas, tras un atentado que sufrió en Venezuela el año pasado. Parra dijo que las heridas lo mantenían en una situación de salud delicada. Márquez fue el jefe negociador de la guerrilla de las FARC en el proceso de paz que firmó ese grupo terrorista con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, pero no ocultó sus diferencias con Rodrigo Londoño, abandonando así el proceso de paz. Márquez estuvo en las filas de la extinta guerrilla de las FARC, hasta ocupar un cargo de relevancia en esa organización subversiva, ostentando un puesto en el llamado secretariado de las FARC. Además,
alcanzó a ser uno de los sucesores del entonces abatido exjefe de la guerrilla Alfonso Cano, quien murió, según información de las autoridades, en un operativo de las autoridades en 2011. Iván Márquez, la historia de uno de los artífices y traidores del acuerdo de paz. Luciano Marín, conocido en el mundo de la delincuencia como Iván Márquez, se vinculó en 1977 a la Juventud Comunista Colombiana JUCO y desde allí formó parte de las redes de apoyo a las FARC-EP. En 1985 decidió meterse de lleno en la guerrilla e ingresó al Frente 14 del Bloque Sur, donde adelantó funciones financieras e inició labores ideológicas por su formación como abogado. Guerra de bandas. El ejército venezolano se habría unido con las disidencias de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez para atacar a las de Gentil Duarte. Las bases políticas que tenía por haber estado en la JUCO lo llevaron a un paso fugaz en la Cámara de Representantes, en la que ocupó una curul representando a la Unión Patriótica. Sin embargo, no terminó su periodo porque Jacobo Arenas, comandante de las FARC, en aquella época, lo llamó para que regresara a la clandestinidad. Poco a poco fue escalando en la guerrilla y, por esa razón, fue enviado al Bloque Caribe para asumir tareas de coordinación y como delegado del secretariado. Quienes lo conocieron dicen que nunca empuñó un fusil, que tampoco participó directamente de un combate, pero era el cerebro de las acciones delictivas de la guerrilla. Cuando César Gaviria llegó a la presidencia de Colombia en 1990, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, Márquez fue designado como uno de los negociadores de los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala, que se rompieron en 1992 por el secuestro que cometió el EP del exministro argelino Durán Quintero, quien murió en cautiverio por un paro cardíaco. Desde esa época, Márquez se identificó en la guerrilla como ideólogo y, por eso, fue nombrado como el segundo al mando del Bloque Caribe. En el gobierno de Andrés Pastrana, fue nombrado nuevamente como negociador en el proceso de paz que también fracasó y en donde las FARC aprovecharon para fortalecerse militarmente. En medio de las gestiones para las liberaciones, Piedad Córdoba apareció desde Venezuela acompañada por el mandatario Hugo Chávez e Iván Márquez. En 2003 el secretariado lo nombró jefe del bloque noroccidental, donde se consolidó como vocero de esa guerrilla. 5 años después, asumió la vocería internacional de las FARC, tras la muerte de Raúl Reyes, en una operación de las fuerzas militares colombianas. Cumplió su sueño e ingresó al secretariado de las FARC, por lo que su siguiente ilusión fue la de convertirse en el máximo comandante de la guerrilla. A finales de 2010 iniciaron los diálogos exploratorios entre el gobierno de Juan Manuel Santos y delegados de las FARC. Fue una fase secreta que se confirmó al país en octubre de 2012 después de definir varios temas clave. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2011 ocurrió algo que casi daña los acercamientos y resultó ser una fecha clave para que Márquez terminara como jefe de la delegación en La Habana, Cuba. En esa fecha las fuerzas militares dieron de baja a Alfonso Cano, por lo que Márquez pensó que asumiría la comandancia de las FARC, tal y como lo soñaba. No obstante, la ilusión le duró poco. A los 5 días salió un comunicado en el que se informó que el camarada Timoleón Jiménez Timo, ENCO, con el voto unánime de sus compañeros del secretariado, fue designado el 5 de noviembre, nuevo comandante de las FARC, decía un comunicado de la guerrilla, para anunciar el reemplazo de Alfonso Cano. Márquez votó por Timo, ENCO, pero dejó ver su malestar y nunca estuvo de acuerdo con sus camaradas. Por esa razón, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció la apertura de los diálogos con las FARC, la guerrilla lo designó como jefe de la delegación de paz para enviarlo a La Habana, Cuba, y calmar los ánimos. Desde esa época existían las diferencias con Timo, ENCO, Márquez, se sentía el comandante. Con poderosas armas, Iván Márquez
Jesús Santrich y alias El Paisa anunciaron el nacimiento de la segunda Marquetalia. El 18 de octubre de 2012, se instaló la mesa de diálogo en Oslo, Noruega. Allí Márquez reapareció públicamente y su discurso demostró el camino espinoso que tendría la negociación. Una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales, dijo Márquez. Su discurso fue retador, criticó al Estado, lanzó críticas contra Álvaro Uribe Vélez y justificó las acciones de FARC. Se sentía el comandante de la guerrilla y tiempo después, se supo que les dijo a sus camaradas que ese era el tono que debía tener Timoenko. Las tensiones seguían. Para rematar ese día, Márquez estuvo todo el tiempo acompañado de Jesús Santrich, a quien la prensa internacional le preguntó si la guerrilla respondería a las víctimas y respondió cantando, quizás, quizás, quizás. Su comentario generó reacciones. Las víctimas se ofendieron, mientras la derecha atacó el inicio del proceso de negociación. Santrich era la mano derecha de Márquez. Ya el país sabe lo que pasó en la mesa de La Habana y a la conclusión, la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, desconocen que Márquez tuvo momentos de tensión con Timoenko por puntos de la negociación, por sus posturas radicales y por las pataletas de Santrich, quien, por ejemplo, dañaba a última hora algún acuerdo entre las partes y Márquez lo respaldaba. En muchas ocasiones, aunque respetando la estructura de mando de las FARC, Márquez lanzaba pullas a Timoenko. Siempre acató que él era el jefe máximo, pero nunca compartió la decisión. En muchas ocasiones dijo que no tenía que consultar las decisiones porque para eso él había sido designado como jefe de la delegación y a él le molestaba no tener el protagonismo. A pesar de todas las diferencias, Márquez jugó un papel fundamental para sacar adelante el acuerdo de paz, pero en 2017 todo empezó a cambiar. Después de haber dejado las armas, superar la crisis de la derrota en el plebiscito y volver a Colombia en la legalidad, empezó otra puja en la extinta guerrilla. El acuerdo de paz les abrió un camino político y crearon su propio partido. Esa fue la pelea definitiva entre Márquez y Timoenko. Ya no había estructura de mando. Todos eran igual, pero Márquez no había olvidado que nunca lo respaldaron para ser el máximo comandante de las FARC. El nombre del partido tuvo una gran discusión. Timoenko quería dejar atrás el nombre de la guerrilla y Márquez se opuso, por lo que finalmente se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Márquez se impuso y logró el respaldo de 888 delegados en el primer congreso de los exguerrilleros que estaban llegando a la política. Timoenko fue derrotado y nunca compartió el nombre de la colectividad. Posteriormente, abril de 2018, Márquez participó en las elecciones y fue la cabeza de lista al Senado de FARC, colectividad que tenía garantizadas 5 curules en Cámara y otro número igual en el Senado. En varias declaraciones fue crítico de Timoenko y él le reclamó públicamente por la diplomacia que tenía ante el gobierno y los problemas de la implementación del acuerdo de paz. 5 días después de las elecciones, Jesús Santrich fue capturado. Márquez empezó a labrar su destino para volver a la delincuencia. En un video, acompañado de El Paisa, habló de un montaje jurídico y de una persecución. Los integrantes del Partido de los Desmovilizados empezaron a presagiar que Márquez se apartaría del proceso de paz. Aunque tenía derecho a la curul en el Senado, anunció que tomaría posesión hasta que se resolviera la situación de su amigo Santrich. En efecto, nunca se posesionó y se fue para el departamento de Caquetá. La suerte de Santrich, su libertad y fuga, el país la conoce. De Márquez se pensó que reconsideraría su decisión, pero también se fugó. Un año después reapareció en un video con armas y uniformes nuevos para anunciar el surgimiento de la segunda Marquetalia,
una organización delincuencial integrada por quienes se apartaron del proceso de paz. Timojenko aprovechó para sacarse el clavo y acusó a Márquez de no haber estado a la altura del momento histórico de Colombia. Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el Senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento que más requería su presencia, dijo Timojenko. Con el ego que siempre lo caracterizó, según quienes lo conocieron a fondo, Márquez pensó que sería el máximo comandante de las disidencias de FARC, pero nuevamente se equivocó.